les bendiga a todos mis hermanos. Gracias por estar nuevamente en sintonía aquí en Taber TV y por supuesto Red Bautista. Estamos en Facebook y en YouTube. Hemos estado una semana maravillosa en la semana de la Reforma. Hemos estado conociendo historia, estado conociendo información que como cristianos tenemos que manejar, las diferentes posturas, todos los precursores. Hablamos qué es la Reforma, quiénes participaron, sus pensamientos. El día de ayer hablaban de bautistas y protestantes. Hoy en día, usted sabe que el Colegio Bautista de Teología tiene 43 años, ya vamos para 44, ¿verdad? Trabajando y sirviendo en la obra del Señor. El propósito del seminario es formar pastores. No es que sean ya pastores, formar o darle las herramientas para aquellos que han sido llamados al ministerio, no solo pastores, líderes, mujeres que tienen responsabilidades para con Dios, y las herramientas se dan a través de la misma palabra del Señor. Este próximo diciembre, el 1 de diciembre, se abre para ser parte de este grupo de hombres y mujeres que día a día está preparándose para el Señor. Pero bueno, hoy es el cierre, como dice, de broche de oro, y mire que tenemos, pues, la verdad que cada uno de ellos ha sido una pieza importante en nuestro seminario, y yo todavía recuerdo, porque uno de los invitados que tenemos por aquí, que se lo voy a presentar, yo lo conocí allá cuando yo tenía, creo que 16 años, 15, qué sé yo, pero por ahí estaba y aprendimos un poquito de griego. Todavía me acuerdo del alfabeto, fue un dolor de cabeza, pero fue una bendición. Y hoy vamos a estar hablando de la postura del Colegio Bautista de Teología frente o ante la Reforma y el protestantismo. Recuerde que usted puede hacer sus preguntas, son válidas, todo lo que usted quiera, va a ser de bendición para poder crecer. Presento, bueno, para terminar esta semana maravillosa, tenemos con nosotros al pastor José Luis Guadrón, maestro y abogado también, en nuestro seminario catedrático, da materias de las importantes. Él también maneja el griego muy bien. Tenemos con nosotros al pastor Francisco Celedón. Él es ingeniero, tiene una maestría en administración de empresa y por supuesto maestro del seminario. También contribuye o está trabajando en otras universidades como la UCAD. Y el broche de oro, ¿verdad? Porque este maestro, ¿quién no lo conoce? Los fundamentos bautistas los aprendí yo ahí cuando el pastor nos daba las clases. Y con nosotros está el pastor Ramón Tobar. Él fue graduado, ¿verdad? Pastor del CETECA, y ha tenido, toda su preparación ha sido teológica y muchas otras cosas que si les digo casi todos llegan a científicos. No, mentira. Pero bueno, es una bendición y los dejo para que se presenten. Pastor José Luis Guadrón. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de poder compartir en este conversatorio la posición que vamos a tomar, cuáles son las diferencias, las similitudes con los reformadores y los bautistas, y esperamos que hagan sus preguntas para poder contribuir al conocimiento. Perfecto. Pastor Francisco. Gracias por este privilegio nuevamente. Ha sido una semana de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje y de mucha reflexión junto a ustedes. Excelente. Pastor Ramón Tobar. Es un privilegio para mí estar en este debate sobre la Reforma, porque la Reforma siempre nos dejó muchas cosas que nosotros seguimos el día de hoy sin relacionarnos de manera directa con ellos, porque como bautistas nosotros no venimos de la Reforma, nosotros surgimos 100 años más tarde, pero hay muchas cosas que las retomamos de los reformadores. Así de que es un privilegio estar tocando estos temas. Bueno, muchas gracias, y ahí tenemos a nuestros panelistas. Sé que vamos a aprender. Y bueno, debo comenzar con la primera pregunta, y yo creo que es válida. ¿Cuál es la relación de los bautistas con los reformadores, Pastor Guadrón? Bueno, hablar de bautistas tenemos que ver cuál es su origen. Y el movimiento pues lo inició el inglés John Smith en Ámsterdam. Era un sacerdote anglicano y él rompió con la iglesia anglicana, y luego se le unió ahí Thomas Helwig y otros 40 más que fundaron una iglesia. ¿Qué relación tiene? Bueno, la relación es indirecta, aunque como dijo Pastor Tobar al principio, se retomaron algunas cosas y se hicieron algunas, cuando veamos las similitudes,
¿qué es lo que tenemos de ellos? Lo rescatable que los bautistas implementaron y que posteriormente trajeron a América, y de América, Estados Unidos, vino a Centroamérica. Entonces, sí hay una relación, pero indirecta, no tan conectada. Perfecto. Pastor Francisco. Gracias. Esta semana personalmente ha sido de mucha reflexión, porque después de haber sido casi 46 años contra reforma, y hoy 19 años después a favor de la reforma, hoy como cristiano evangélico bautista puedo sentir el contraste entre ambas cosas. Pero esa relación, esa similitud que he entendido en estos 19 años de conocimiento bíblico principalmente, es la sana doctrina. Y cuando hablo de sana doctrina, estoy hablando de que todas esas enseñanzas que recibimos los cristianos evangélicos bautistas, entre otros cristianos, pues es sana. Y sana precisamente porque viene de las Sagradas Escrituras. Eso implica que tiene principios que se originaron también allá con nuestros bautistas originarios, que fueron, como dijo aquí el pastor Tobar, aparecieron 100 años después de la Reforma, pero que de alguna u otra pues fueron herederos de algunas consecuencias, y hoy pues lo que estamos haciendo son aplicaciones y que nuestro comportamiento se rige bajo esa sana doctrina. Perfecto. Pastor Ramón. Una relación histórica no existe, nunca ha habido una relación histórica. Lo que ha habido es una relación teológica doctrinal, sobre todo con los anabautistas, porque para poder entender a los bautistas tenemos que ir a los anabautistas, y los anabautistas estaban antes de los reformadores, porque fueron en 1525 que los anabautistas comenzaron a trabajar. Es decir, que cuando fue la reforma, sobre todo en Alemania con Martín Lutero, ya los anabautistas venían haciendo algunas propuestas, solo que no eran tan sólidas porque estaban como separados, divididos. Habían anabautistas emocionales, habían anabautistas conservadores, habían anabautistas bíblicos, que es la relación directa que existe con los bautistas, porque nosotros tenemos una conexión con ese movimiento llamado anabautista, pero con los anabautistas bíblicos. Entonces la relación que había teológica y doctrinal estaba ligada al movimiento anabautista, que casi fue en el mismo momento histórico de la Reforma. Ok. Los anabautistas estaban antes. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia frente a los reformadores? ¿Cuál fue el pensamiento de los anabautistas? Aunque, como dice el pastor Ramón Tobar, estábamos débiles o estábamos partidos. ¿Cuál era frente a todo ese pensamiento de la reforma o los reformadores de Lutero? ¿Cuál era esa diferencia que teníamos? Bueno, las diferencias, como ya digo, pastor, eran doctrinales, y básicamente yo he sacado como 8 bien importantes. Por ejemplo, la primera es que los bautistas son independientes y un movimiento sin denominación al principio, y que ellos creían que solo los adultos podían ser bautizados, mientras que algunos reformadores, luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas y reformados, mantenían el bautismo de los niños. También hubo el problema de que para los bautistas la diferencia también es que primero se cree y luego viene el bautismo. Y los bautistas insistían en el bautismo del creyente, y Lutero creía en el bautismo de los niños. También el problema de la iglesia, los bautistas creían en la iglesia de creyentes, siguiendo el patrón de las escrituras. El gobierno también, porque Lutero creía que el gobierno de la congregación debería estar en manos de una organización, pero los bautistas no creían que el gobierno de la congregación debería ser congregacional. Otro punto que fue bien álgido es el tema de la salvación, porque el problema es cómo se salvaba. Para los bautistas,
la salvación, había seguridad de la salvación. Para Martín Lutero eran las obras todavía importantes. Ahí tenemos una diferencia. Y también ahí tenemos a Calvino, que Calvino postuló algunas cosas que los bautistas sí retomaron, algunos, otros no. Y básicamente, por ejemplo, Calvino propuso la depravación total, la elección incondicional, la expresión limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos, la predestinación. Y Calvino habló de que el hombre era totalmente depravado, una elección condicional, y esto algunos grupos bautistas no lo aceptaban. También la separación de la iglesia-estado. Eso fue bien importante. La libertad religiosa. Es más, los bautistas han sido por tradición y por historia propugnadores de la libertad religiosa, y entre estos puntos, pues básicamente ese punto de la salvación fue una gran diferencia entre que hubo con los reformadores. Perfecto. Pastor Francisco. Según diversos autores, porque dependiendo del libro que usted tenga en sus manos, así va a encontrar información sobre estos movimientos anabautistas y sus relaciones. Pero quisiera incorporar un dato, porque antes del año de 1200 después de Cristo, prácticamente o era católico o era católico. Y todo lo que fuera en contra de la iglesia tradicional, pues gozaba de el irrespeto de la iglesia católica. Es decir, eran declarados en contra, le llamaron herejes, después le llamaron, ¿cómo se llama? Al conjunto de ese tipo de pensamientos, también le llamaron anabautistas, ¿verdad? Porque fueron prácticamente los abuelos de los bautistas actuales, ¿verdad? Nosotros vendríamos siendo los tataranietos en no sé cuántas generaciones, pero sí había algún tipo de relación, ¿verdad? En cuanto al pensamiento que los movía a ir en contra del pensamiento católico. Y ese espíritu común era el rescate del evangelio, de la sana interpretación del evangelio, tanto en su concepción, en su concepto, como en su manera de vivir, ¿verdad? Tanto que ellos practicaron su bautismo de niños. Estaban en contra todo el tiempo, y todo ese conjunto de movimientos y personajes que también se le llamaba anabautistas, practicaban ellos. Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué le llamaban rebautizadores? ¿Verdad? Sencillamente porque al que bautizaban era el católico, pero no había otro. Excelente, pastor. Los anabautistas tuvieron una gran influencia en la Reforma, pero no tenían una figura como Martín Lutero o como Juan Calvino. O sea, no tenían un liderazgo que los representara, sino que era un movimiento que estaba tratando de regresar a la Sagrada Escritura, sobre todo al Nuevo Testamento, y que se pudieran seguir los lineamientos del Nuevo Testamento. Era el esfuerzo de ellos. Pero habían dos cosas que no les favorecían. Número uno, que no había una figura como Juan Calvino, como Martín Lutero, como Ulrico Zwinglio en los movimientos de la Reforma. O sea, no había un liderazgo fuerte. Y número dos, era que ellos mismos estaban divididos, o sea, que eran diferentes expresiones de los anabautistas. Si los anabautistas hubieran estado unidos en el pensamiento teológico y el pensamiento doctrinal, quizás hubiera sido un impacto mucho más grande en relación al movimiento de la Reforma. Pero como ellos tenían diferentes expresiones entre los anabautistas radicales, los emocionales, los anabautistas bíblicos, entonces eso no les daba a ellos mucha fuerza. Lo que sí ellos trataban de hacer era una relación que después, cuando los bautistas surgieron, 100 años más tarde, la tomaron, era la libertad en la propuesta doctrinal y la libertad en la celebración de culto. De hecho, hay un clásico, un libro clásico que se llama Axiomas de Religión, escrito por un bautista, y el debate de este libro es que él hace la pregunta: ¿qué diferencia tenemos nosotros en relación a todos los otros movimientos cristianos evangélicos protestantes y de la Reforma?
Y él responde en todo un gran argumento muy bonito que nos presenta y dice, lo dice de una manera muy interesante porque dice que es la competencia del alma bajo Dios en religión. Cuando uno lo ve así, uno dice, no entiendo cuál es la competencia del alma bajo Dios en religión. Y luego después él aclara que la bandera nuestra ha sido la libertad de culto, la libertad de adoración, la libertad en el liderazgo, porque, como decía José Luis Guadrón, el modelo de los bautistas de gobierno ha sido congregacional democrático. Entonces ellos decían, cada iglesia local tiene su propia libertad, su propia autonomía, su propio liderazgo, sus propias cosas. No las doctrinas, porque las doctrinas las tenían en común, las doctrinas eran lo mismo, eran las que sostenían tanto a los anabautistas como a los bautistas, sino que era esa libertad, libertad de adorar a Dios, libertad de servirle, libertad de predicar la palabra y la libertad del gobierno congregacional democrático. Entonces, el motivo por el cual los anabautistas no predominaron, sino que se convirtieron, como lo dicen los escritores de la historia de los bautistas, que los anabautistas fueron la plataforma de lanzamiento de los bautistas. No somos anabautistas, eso lo aclaramos, porque nosotros surgimos en 1609 con Rogelio Williams, y este siervo lo que hizo fue, que ahí es donde se aclara de esto de rebautizadores, él reconoció que el bautismo era de adultos, viene él y se bautiza, y después de que él se autobautiza, bautiza a 12 de sus seguidores. Y ahí se inicia el movimiento de los bautistas generales, se le llamó. Hasta 1644 hicieron la primera declaración de fe y ahí surgió los bautistas particulares por la particularidad de la salvación y este tema de la libertad cristiana. Entonces, eso es lo que pasaba entre los anabautistas y los bautistas. Excelente, pastor. Estaba leyendo de que dice una frase que la reforma le debe mucho a los bautistas en la área doctrinal, porque puso los fundamentos. La reforma dicen que abrió la Biblia, pero ya después los bautistas establecieron las doctrinas como tales. No sé si eso es cierto. Lo que pasa es que el tema central de la reforma fue la Sagrada Escritura, regresar a la Sagrada Escritura. Entonces, eso lo recibimos como herencia de la reforma. O sea, ellos nos heredaron ya el regresar, que el pueblo pudiera leer la Biblia. Entonces, la Biblia era la autoridad máxima. ¿Y nosotros la desarrollamos, pastor? Y nosotros lo que hicimos, hacer una declaración doctrinal, 1644, que llega hasta el día de hoy, aunque ha sido revisada, no en contenido, sino contextualizada al momento histórico en el que vivimos. O sea, la declaración doctrinal es la misma de 1644 en cuanto a Biblia, en cuanto a doctrina, en cuanto a contenido. Lo que no es lo mismo es que la han revisado para contextualizar. Entonces, lo que los bautistas hicimos, el aporte que los bautistas tuvimos fue, además de retomar la bibliología que venía de los reformadores, fue el hacer la primera declaración doctrinal formal, porque hay un dato histórico muy interesante. Cuando los bautistas en 1644 particulares hacen la primera declaración doctrinal, ellos vieron todas las declaraciones doctrinales existentes. Vieron la declaración doctrinal de los reformadores, de los congregacionalistas, de los luteranos, todos los que habían, los movimientos que habían en ese momento. Vieron todas las declaraciones doctrinales. Entonces vienen ellos y dicen, no, tenemos que hacer una declaración doctrinal que salga de las Sagradas Escrituras y que sea sostenida con toda la propuesta que la Biblia nos dice. Entonces hacen la mejor declaración doctrinal que llega hasta nuestros días al nivel mundial. Por eso es que los bautistas raras veces nos movemos, digámoslo así, de nuestra base que tenemos. Podemos decir, como decía Pablo, yo sé en quién he creído. O sea, somos bautistas por una bibliología clara y una claridad en la confesión doctrinal y en una solidez en las doctrinas. Por eso somos bautistas. Amén. Bueno, el pastor Tobar hablaba sobre ello y pastor Guadrón dio diferencias. Ahora, ¿cuáles fueron las coincidencias que teníamos con el pensamiento reformador entonces? Ahí podemos hallar varias, porque el pastor Tobar ha tocado el punto central.
las escrituras no estuvieron nunca en discusión. Es más, ahí somos iguales. La escritura, la base fundamental de la fe, el señorío de Cristo, la afirmación de que Jesús es el Señor, es otro punto que somos coincidentes. También que la escritura es la palabra de Dios, inerrante, infalible, final, eterna. Amén. Otro punto era que la Biblia es la autoridad final. Otro punto era que la salvación, para alcanzar la salvación, ¿cómo se llama? No era por obras. No era por obras. Se rechazaba la autoridad del papado como tal. Digamos que el bautismo, el problema es que ese fue como el punto divergente, aunque algunos lo practicaban de una manera, pero el bautismo está como bautizo, ahí estaba. Y el sacerdocio del creyente. Aún Lutero creía en el sacerdocio universal del creyente. Suprimieron las misas, se eliminaron las imágenes, se hizo beneficencia a los pobres con los fondos de las congregaciones. En eso como que fuimos muy, muy parecidos y coincidentes, que aún en la actualidad se mantienen. Quisiera acotar algunos puntos que a nivel académico, a nivel de seminario, ¿verdad? A veces confunden. Porque todos estos temas que se han planteado, por acá hemos escuchado que es doctrinal, por el otro lado se le conoce con el nombre de principios, ¿verdad? Y pues en nuestras aulas se conoce como los principios bautistas y la doctrina bautista, ¿verdad? Aunque también se ha afirmado que durante la Reforma uno de los principales aportes fue que se abrió la Biblia. Qué bonita expresión. ¿Y por qué estaba cerrada? Para el pueblo. Pero para el clero no estaba cerrada, ¿verdad? Cuando se abrió esta Biblia, entonces se abrió la oportunidad de enseñarla. Ahí aparecen las doctrinas, ¿verdad? Entendiendo por doctrinas el porqué de las cosas. Porque antes no se discutía eso. El nivel de ignorancia también era grande. Es decir, ¿por qué debo de creer en Jesús? Eso le explica la doctrina, y que después la doctrina sistemática le puso un nombre y le puso Cristología, el estudio de Cristo, ¿verdad? Pero el principio que nace de la doctrina es la guía para la acción. Por ejemplo, aquí mencionó el pastor el señorío de Jesús. Esto es un concepto bíblico, pero también es un principio bautista, Así es. ¿verdad? ¿Y cómo se aplica esto? Vea, el señorío de Jesús explica que Él es el Señor, y sobre otra rodilla no se va a arrodillar ante Él, se va a arrodillar ante Él. Es decir, toda rodilla se va a arrodillar ante Él. Ajá, pero ¿qué sucede en el pensamiento no cristiano, más bien tradicional? Que está la figura del señorío del Papa, en donde todavía se autodenomina de manera legal, ¿verdad?, como vicario de Cristo. Y vicario en latín significa sustituto, que representa. Entonces, como que entra en competencia el señorío de Jesús con el señorío del Papa. Entonces, la doctrina de Cristología viene a explicar el por qué Jesús es el Señor. El principio bautista nos explica que tenemos que tener por convicción que Cristo es el Señor como doctrina, y luego nosotros ya lo podemos aplicar y podemos tener un comportamiento de gratitud, de acercamiento, y entonces podemos creer en Él para hacer mi profesión de fe y cambiar mi comportamiento. Pastor. Hay una parte de la teología sistemática que se le llama la herencia de la Reforma. Ese le trabajó bastante un salvadoreño que, nuestros respetos para él, se llamó Emilio Antonio Núñez. Fue uno de los que formó parte de la revisión de la Biblia, Reina Valera actualizada, 1995, ya está con el Señor. Entonces este siervo trabajó mucho que nos heredó la Reforma. ¿Cuál es la herencia que como bautistas o otras iglesias recibimos de la Reforma? Así es. Y él la centraliza en tres cosas. Primero,
las 5 solas de Lutero. ¿Por qué hacen énfasis en 3 solas de Lutero? Que son las más conocidas, pero realmente fueron 5 solas de Lutero. La sola fe, la sola escritura, la sola gracia, un solo mediador, una sola interpretación. O sea, las solas de Lutero no solo eran las 3 más reconocidas, que es la fe sola, la gracia sola y la escritura sola, que son las más conocidas. Entonces él dijo que esa parte era herencia de la Reforma, pero también retomó que fue herencia de la Reforma una cuestión que Lutero escribió que se le llamó los 5 tratados de Lutero. Esos 5 tratados eran ensayos, era como monografías, creo que llaman, antes de ser una tesis, eran ensayos en los cuales él estaba señalando a la Iglesia Católica, estaba confrontando a la Iglesia Católica. Esos 5 tratados de Lutero es donde él presentaba el énfasis de regresar a la Sagrada Escritura, donde él presentaba cómo tenemos que hacer el trabajo del Evangelio, cómo tiene que ser el Evangelio. Inclusive uno de los tratados fue bien raro porque le llamó el cautiverio babilónico de la iglesia. Él dijo que la iglesia está viviendo un cautiverio parecido a lo que vivieron Israel en Babilonia, de cómo la iglesia había dominado todo. Lo que decía mi hermano Celedón, el punto fue de que cuando ellos decidieron retirar toda la Biblia, la iglesia católica, porque dijo que la Biblia no la podían interpretar el pueblo común, que era exclusividad del Papa, del clero, de los obispos, de los sacerdotes, que eran los únicos que podían entender e interpretar la Biblia. Que el pueblo no podía interpretar la Biblia porque iban a salir diferentes expresiones. ¿Por qué hicieron eso? Es la pregunta que hay que tomar en cuenta. Porque ya la Iglesia Católica había tenido una experiencia desagradable 500 años antes. La Iglesia Católica ya había tenido una gran división que le llama el gran cisma de la Iglesia Católica, que fue en 1054, donde se dividió con la Iglesia Ortodoxa griega y quedaron partes iguales. Si remontamos a 1054, la Iglesia Católica entró en crisis porque casi la mitad de sus sacerdotes y de su ubicación geográfica de la Iglesia, que después se le llamó la Iglesia Ortodoxa rusa, no sé si la han oído mencionar, y pusieron como líder a un patriarca en Constantinopla. Entonces la iglesia se había separado. Entonces cuando la Reforma, entonces viene la iglesia, cuando vivió ese gran cisma, dice, no, retiremos la Biblia para que solo interprete el clero, el papa, los obispos, los sacerdotes, no vaya a ser que se nos vuelva a dar lo mismo. ¿Por qué la iglesia católica quiere eliminar casi desde el principio a Lutero? Ya había tenido una experiencia. Y como Lutero había sido formado en Roma al nivel del Papa, entonces Lutero les ocasionaba problemas, porque Lutero podía entrar y salir en el Papa como entrar a su casa. O sea, si al principio cuando Lutero comienza a tocar, se lo fue a decir al Papa, la estamos, pues esa palabra, la estamos fregando en esto, la estamos fallando en esto, entonces va y le dice eso al Papa. Entonces el Papa ya es como, no, aquí va a volver a darse otro gran cisma. Ese fue el gran miedo. Por eso es que trataron de eliminar a Lutero antes de que reventara todo. Porque cuando los amigos, Guadrón sabe, que cuando los amigos secuestran a Lutero y lo llevan a un castillo, fue para protegerlo. De que lo iban a matar. Porque ya la orden estaba mandada. Entonces vienen unos amigos y lo secuestran. Y él ni siquiera sabía. Él pensaba que los amigos estaban relacionados con el papado. Pero lo secuestran y lo mantienen literal secuestrado en un castillo literal, que ahí surge castigo fuerte en nuestro Dios. Curiosamente, en ese año, ahí surge el Nuevo Testamento del griego al alemán. En un solo año traduce el Nuevo Testamento del griego al alemán para ponérselo al pueblo. Cuando él salió del castillo, ya venía con el Nuevo Testamento para ponérselo al pueblo. Eso fue lo que sucedió. Es impresionante cómo ahora es tan importante que todos los que se paran en un púlpito tengan conocimiento bíblico. Porque hoy se han levantado tantas sectas, ¿verdad? Y es muchas veces por la ignorancia de aquellos que no leen la palabra del Señor. Entonces, debo preguntar en esta área, entonces, para nuestro público, ¿verdad? Que está ahí, ¿somos reformadores los bautistas? No.
No, no somos reformadores. ¿Somos protestantes? No, no Tampoco. somos. ¿Por qué hace una división entre protestantes y los bautistas? Porque a todos, parece que en el tema de protestantes nos meten a todos. Vea, hay dos respuestas, una teórica, histórica y otra práctica. La más conocida es la teórica práctica, que se desprende de la dieta de Spira, allá en 1526 y 1529, donde los príncipes que rechazan, protestan contra el mandato que se les imponga una religión. Ese es por un lado sencillo, 1526, 1529, porque hubo dos dietas. Esa es la parte teórica, es la parte histórica. Pero la parte práctica es que hoy se le llama protestante a todo lo que se opone a la Iglesia Católica. Correcto. Y por como- eso la gente es se como- confunde. Es como un apodo para digámosle así, satanizar Sí. a todo grupo que esté en contra del pensamiento de la Iglesia Católica. Ok, nosotros como iglesia cristiana, ¿estamos celebrando la reforma? No, es que el punto es ¿Verdad? es que el punto es este, Aguirre. No somos reformadores, no somos protestantes. ¿Por qué no somos reformados? No somos reformados porque en aquel momento de la historia era regresar a la Sagrada Escritura y ponerla al pueblo. Ahora ya tenemos la Sagrada Escritura. Ahora ya no necesitamos que la gente tenga la Biblia si la Biblia está por todos lados. O sea, ya no vamos a reformar. Allá era reformar en el punto de entrar a la Sagrada Escritura. La vamos a contextualizar, que es diferente. Vamos a usar estrategias para que la Biblia sea conocida, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero nosotros no vamos a reformar nada. Ya tenemos la Sagrada Escritura. Correcto. No somos protestantes porque nosotros no salimos a una protesta pública. El punto fue que hubieron comunidades luteranas y comunidades católicas. Entonces, las comunidades luteranas y las comunidades católicas estaban separadas. Los católicos podían entrar a las comunidades luteranas, podían ir a las comunidades luteranas, pero los luteranos no podían entrar a las comunidades católicas. Entonces vinieron los luteranos y salieron a la calle a protestar diciendo por qué ellos sí pueden entrar a nuestras comunidades y nosotros no podemos entrar a las comunidades de ellos. Y ahí entonces fue que la gente les llamó protestantes. No, hombre, estos son alborotadores, estos son así como el pastor José Luis Guadrón, estos son así especial. Entonces fue ahí que surgió la palabra protestante. No, pero con mucho cariño, Guadrón. No, un dato también bien importante es que entre los años 1600 a 1630, la guerra de los 30 años fue bien decisiva también, porque fue una guerra entre católicos, solo que católicos y luteranos. Llegaron, los católicos llegaron a confiscarle las propiedades a los luteranos y entonces se armó toda una guerra, y una guerra europea donde Carlos V, Federico y Guillermo no sé qué, todo el famoso, aquel imperio Carlomagno, toda esa gente, que unos eran católicos y otros luteranos. Fue una guerra entre católicos. Entonces, como dijo el pastor Toba, todo aquel que no estaba de acuerdo, protestante. Que hasta la actualidad, algunos escritos, usted va y le preguntan religión y le pone ahí católico, protestante. ¿Por qué? Porque es una manera de dividirlo. Ahora la Iglesia Católica ya no le llama protestante, sino que cambió a los hermanos separados. Separados. Pero bueno, el tiempo se nos fue la primera parte. No nos cambies, por favor, porque esto se está poniendo un poquito más fuerte y las preguntas que vienen también. En pocos minutos regresamos con la Semana de la Reforma. Esta es la fascinante historia de conversión a través de la lectura de la Biblia que experimentó Martín Lutero. Martín Lutero dio sus primeros pasos en el ministerio como un fiel monje agustino. Posteriormente diría sobre este tiempo: Fui un buen monje
y cumplí las reglas de mi orden tan estrictamente que podría decir que si alguna vez un monje llegaba al cielo por su vida monástica, ese era yo. Todos mis hermanos en el monasterio que me conocieron bien lo respaldarían. Si hubiera seguido por más tiempo, me hubiera matado con vigilias, ayunos, lecturas y otras obras. La orden agustina era muy conocida por su disciplina. Los monjes descansaban y estudiaban en pequeñas habitaciones sin calefacción. Hacían votos de castidad, de obediencia y de pobreza. Todos debían participar en una misa diaria que empezaba a la 1 de la mañana, sesión que se realizaba 7 veces al día. Pero Lutero luchaba con crecientes sentimientos de duda y culpabilidad. Así que buscó en su religión y a sus líderes para que le ayudaran con su culpa. Entonces se volvió a los sacramentos de la Iglesia, específicamente a la confesión. Pero la confesión se convirtió en un suplicio para Lutero y para sus confesores. El joven monje se confesaba frecuentemente, a veces a diario, y en ocasiones se tardaba hasta 6 horas en una sesión de confesión. Si la confesión no estaba resolviendo la culpa de Lutero, tampoco lo estaba logrando los ayunos. Posteriormente dijo sobre esto: Ayuné casi hasta morir, porque una y otra vez estuve sin tomar una sola gota de agua o un bocado de alimento. Pero el contacto de Martín Lutero con las Sagradas Escrituras empezó a darle una salida de su angustia. Lutero formuló las preguntas correctas. ¿Cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Y recibió las respuestas correctas. Leyendo al inicio de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo afirma que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Antes, Lutero entendía que la justicia de Dios mencionada en este versículo se refería a su justicia activa y vengadora que castiga a pecadores, y por eso odiaba la justicia de Dios. Pero mientras meditaba en este pasaje, en lo que posteriormente Lutero llamaría la experiencia de la torre, luchando con el significado del texto, escribió: Yo no amaba, sí, odiaba al Dios justo que castiga a pecadores y en secreto, de forma blasfema, murmuraba continuamente contra él. Estaba enojado con Dios y dije, como si no fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley del Decálogo, sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el Evangelio, y a través de ese mismo Evangelio amenazándolos con su justicia e ira. Tal era mi furia y violencia por mi conciencia atribulada. Bueno, mis hermanos, continuamos con nuestro programa de la Semana de la Reforma. Recuerde que algo que hablamos con los panelistas para que le quede un poquito claro es que no la estamos celebrando, sino que estamos conmemorando, ¿verdad? Ya que no podemos negar que el movimiento, pues después de ello, pues fue una puerta que se abrió a cosas buenas en la Reforma, especialmente la religiosa. Pero bueno, tenemos otra pregunta, pastores. Y una de ellas es, si en la actualidad nosotros creemos que la iglesia necesita una reforma. Bueno, primeramente, esa es una pregunta que debemos de preguntarnos, ¿qué vamos a reformar? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. La siguiente pregunta que debe hacerse es, ¿qué vamos a reformar? ¿Por qué vamos a reformar? ¿Para qué vamos a reformar? ¿Cómo se haría esa reforma? ¿Dónde se haría? ¿Y quiénes serían los reformadores? Y aquí cabe una pregunta más. ¿Tienen la autoridad moral, eclesial, espiritual, académica, teológica los que harían esa reforma? Yo considero que lo que llamamos reforma, que era abrir las escrituras, el conocimiento del Creador hacia el mundo, ya está. Yo considero que no debemos de reformar nada de las escrituras. Las escrituras están ahí van a estar, ahí se pueden leer en de los distintos idiomas que usted quiera. Puede estudiarla. Es rico el mundo de la Biblia.
es un océano interminable de conocimiento. Ahí está un montón de temas que me maravillo cada vez que estudio más y más esto. Entonces no tenemos que reformar nada. Ahora sí, podría yo decir lo siguiente. Bueno, reformemos la ética de los ministros. Y eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 3 al 9. Ahí dice cuál es el tipo de vida que debemos de llevar. Eso sí podemos reformar. La ética ministerial. 2, la moral de los ministros y de las congregaciones. Eso también lo podemos reformar. El activar diario de los ministros. La preparación y la fundamentación académica, teológica y espiritual. Porque allá 1 Timoteo 3:6 dice que no hay que poner la mano a nadie a la ligera. Eso sí podemos reformar. Podemos no reformar, sino volver a la Escritura y defenderla. Vivir por ella. Otra cuestión es la práctica del modelo que el Eterno dejó. Eso tenemos que volver a ese modelo que el Señor nos dejó a nosotros. Y a lo que debemos reformar, si es que no ver el ministerio como negocio, fama, porque no es esa la idea de estar en esto. Tener cuidado con el activismo religioso y otro es tener cuidado con la copia de modelos religiosos foráneos. Eso sí lo podemos reformar, pero no así la parte doctrinal, ni mucho menos la escritura, ni lo que ya está planteado. Me encanta, pastor, porque esos 3 hasta los acabo de anotar para todos nosotros, porque el pastor decía que vamos a reformar, bueno, la ética ministerial. Y eso es muy cierto, porque está muchas veces nuestros pastores por el suelo, o en diferentes áreas, no solo pastores. Dijo también la moral del individuo y, por supuesto, el proceder del ministro. Impresionante. Pastor Francisco. Si hace 504 años se hubiera preguntado esta misma pregunta a los reformadores, que hubieran yo creo que es la misma, ¿verdad? Sin Solo embargo, tenemos que ver a los budgets. Si ellos se hubieran enfocado probablemente en el contexto social, económico, político, ¿verdad? Pero también esto trae a consecuencia que no solamente la parte pastoral hay que tocar esas cosas, sino que a nivel personal. La ética cristiana. Mire lo que dice Juan Calvino hace 504 años. El arrepentimiento no es simplemente el comienzo de la vida cristiana, es la vida cristiana. Mire lo que dice Martín Lutero. Necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque lo olvidamos todos los días. Y para terminar, para no ser extenso en el punto, un pueblo que no estudia la Biblia, dice Calvino, confunde una herejía con la voz de Dios. Perfecto. Buenísimo, pastor. Increíble. Pastor Tobar. Es que no es una reforma de fondo, de contenido. Eso ya tenemos claro a la Sagrada Escritura. Esa ya la tenemos. Es nuestra autoridad máxima. Es nuestra guía, es nuestro manual, es nuestro todo. Entonces no es una reforma de fondo y de contenido. Es una reforma de actualizar, contemporanizar. Es una reforma, digamos, de forma más que de fondo. O sea, reforma de cosas como iglesia que tenemos que modificar, la estrategia de la predicación del Evangelio, lo que ya mencionaron, la moral de los siervos de Dios, lo que ya se mencionó, la ética de los siervos de Dios, lo que ya se mencionó de que no tenemos que ver el Evangelio como una forma de negocio, sino como predicar la verdad como lo hacían los grandes siervos de Dios en la historia. Entonces, no es que venimos aquí a reformar lo que ya fue hecho en la historia, sino que vamos a buscar estrategias diferentes en las cuales vamos a hacer el trabajo de Dios. Entonces sería una reforma de estrategia, una reforma contextualizada, pero no la base de la reforma, que es las Sagradas Escrituras. Excelente. Quizás voy a retroceder un poquito porque creo que lo mencionaron, sobre la reforma bautista, la que ocurrió allá en aquella época. ¿Hubo una reforma bautista? Es que hubo... dice que hay un pleito ahí porque también tenemos detractores, ¿verdad? Y decían que los bautistas aún entraron en conflicto entre ellos mismos por un montón de situaciones. No sé si eso fue cierto. Hubo un movimiento al que se le llamó Bautistas Reformados, pero correcto. eran lo mismo. No se debe confundir ese movimiento histórico
con lo que hoy está sucediendo, de que personas que dicen ser bautistas se llaman reformados y lo que han hecho es, digámosle así, separarse de su iglesia madre, estar en contra de la forma en que se activa y básicamente de introducir sistemas que ya le llamo litúrgicos de adoración. Por eso que, por ejemplo, yo llegué a un lugar que se llamaba Iglesia Bautista Reformada. Era lo mismo. Lo único que tenían, digámosle, una alabanza más emocional, más libertino en ciertas cosas. No quiero entrar... aunque algunos le llaman venir a algo, bueno, los reformadores ahora están señalando bastante, o sea, no es que no lo hagamos todos, pero yo estuve, no quiero dar nombres de predicadores, que son bautistas, por cierto, donde yo tengo siempre, bueno, el pastor nos ha enseñado que un sermón en la mañana hay que escucharlo, y uno va batiendo diferentes pastores para escuchar. Y me dediqué a escuchar a un pastor bautista, muy bueno, por cierto, bíblico al 100%, pero el señalamiento del pecado es todos los días como una gota y hace ver que la iglesia no sirve. Son reformadores. Entonces, y critican todas las otras predicaciones, pero esa es la predicación pura. A eso le están llamando ahora reformadores. Pero eso no es reformar, porque eso es enfatizar su famosa mensaje en una doctrina. Como la Entonces, depravación, ellos manejan... Sí, lo que pasa es que esos son, ya volvemos a decir, por ejemplo, Calvino habló de la depravación total. Sí, ¿Ok? los reformadores nuevos Sí, están... ellos retoman esa doctrina porque se van por la línea calvinista. Por ejemplo, nosotros podemos tomar conceptos de arminiano, en que hablamos de seguridad de la salvación. Son cuestiones. Yo no le llamaría reformadores porque ellos no han reformado ni la Biblia, ni ninguna doctrina, sino que es más que todo la cuestión litúrgica para poder introducir, por ejemplo, sistemas de disque adoración dentro de sus congregaciones. Pero reformadores como tal no lo son. Nosotros tuvimos un maestro que se nos fue siendo bautista y se fue y se hizo reformador, ¿verdad? Se convirtió en bastante crítico de nuestro seminario, ¿verdad? Pero eso no es reforma. nosotros realmente no volvió a rebautizar a los que estaban, volvió a hacer todo eso y usted dice, ahora, no, hasta ahora creo que lo hemos mencionado, pero él siempre sigue detrás, minando, tocando estudiantes y todo. Entonces lo digo públicamente porque es cierto, pero nunca hemos dicho nada. Pero me cayó, como dice, conociendo la palabra, se nos desfiguró por eso, porque él dice ahora, yo soy reformador. Es que mire, en la actualidad siguen habiendo reformadores, pero que hay que aclarar qué es lo que van a reformar. Porque no estamos hablando de reformar las escrituras, ¿verdad? Estamos hablando de tal vez de reformar con sus ideas y principios el seno del movimiento al que pertenecen. Prueba de ello es que tenemos no solamente el bautista con diferentes pensamientos, como usted lo dijo, a principios de estos siglos, sino que también ahí tenemos los adventistas, ahí tenemos los metodistas, ahí tenemos toda esa variedad. Incluso solo hablar de pentecostalismo, tenemos una cantidad de pensamientos diferentes y todos ellos son reformadores de su seno interno. Correcto, pastor. Es que yo creo, Aguirre, que estos reformadores en la actualidad es mala interpretación de los principios de reforma históricos, primero. Segundo, es desconocimiento de las propuestas teológicas doctrinales de los grandes reformadores, porque la mayoría de ellos se hacen llamar calvinistas. Déjeme aclararle que calvinistas, la mayoría de los seminarios de los que algunos hemos pasado, el Seminario Independiente de Dallas, los 2 seminarios de Guatemala, son calvinistas. Su doctrina es calvinista. Fuimos formados en doctrina calvinista. Conocemos la teología de Juan Calvino, su propuesta, la religión cristiana en su expresión doctrinal, todas sus doctrinas y las de Martín Lutero. Lo que ellos está pasando es un desconocimiento y manipulación de lo poquito que saben de la doctrina de los reformadores como Juan Calvino y Martín Lutero, y la contextualizan y la actualizan mal. O sea, es un mal concepto. Por eso es que dice el Antiguo Testamento que mi pueblo pereció por falta de conocimiento.
Apenas se leen un libro de 100 páginas y ya creen que son los que inventaron la Biblia y la orilla dorada de la Basinica. No, es que nosotros tenemos que saber las verdades bíblicos, teológicas, cuáles son las diferentes propuestas. Por eso es que tenemos claridad como bautistas en la teología, en la doctrina, en la estrategia. Tenemos claridad. Entonces, cuando alguien ya dice que solamente ellos son los que traen la verdad y van a reformar, es una de las bases de secta falsa, porque una de las cosas de secta falsa es que viva la flor, que la mía es la mejor. No hay nadie como en la que yo estoy, los demás todos están equivocados. Es una de las características de secta falsa, porque déjeme aclararle, no es cierto que somos los mejores. Hacemos el trabajo junto con un montón de ministerios, Asambleas de Dios, Príncipe de Paz, Iglesia de Dios, Misión Centroamericana, Maranata, hasta Elín. Somos hermanos en Cristo, con diferentes expresiones teológicas, doctrinales, pero son nuestros hermanos en Cristo. En cambio, estos no, estos son los únicos, o sea que hasta ya inventaron el cielo mismo por desconocimiento. Yo creo que más que todo es un desconocimiento, pero exagerado, de lo que es la teología, de lo que es las propuestas de los reformadores. Yo les invitaría que por lo menos se lean Pensamiento, Historia del Pensamiento Protestante, por lo menos ese libro lean, hombre, no lean solo las revistas que les dan, lea Historia del Pensamiento Protestante, vamos a ver en qué van a parar, a ver si no, cuál era realmente el pensamiento protestante. Excelente. ¿Alguien quiere agregar algo más en este tema? No, definitivamente son posturas personales. Sí, yo creo que el problema es que cuando yo imparto la materia de sectas, comienzo primeramente con el originador de las sectas. El originador de las sectas, y por eso dije que a quien tenemos que reformar no es ni la organización, sino al que dirige la organización. Es decir, que yo hablo de una reforma interna, una transformación interna, una revolución interna y una evolución interna, basado en aquello que le dijo el Señor a Abraham: let leha, vete para ti, es decir, haz un viaje interno a ti y mírate tú primero y refórmate tú primero antes de querer reformar a los demás. Amén. Bueno, ya casi terminando en nuestra segunda parte, ¿qué pensamos realmente como Bautista. nuestra opinión de Lutero? Bueno, es que el problema para ver la Solo opinión, la opinión personal, o sea, la opinión para ver era un hombre con el deseo sincero de, como todo ser pensante de su tiempo, ver el sistema, lo criticó, postuló, creyó y murió por eso. ok. Pero considero que fue muy sincero en lo que él quería, una reforma a su organización, porque la amaba, la quería y murió por lo que él creía. Pastor ¿Verdad? Celedón. Mire, en todo proyecto de cambio y social principalmente, siempre hay hombres que se destacan. Un Simón Bolívar en la Revolución Suramericana, un Matías Delgado en Centroamérica. Siempre hay paladines, siempre hay próceres, siempre hay diferentes títulos que le dan a aquel que da la cara, el que habla por los demás. Eso fue Perfecto. Martín Lutero. Pastor. Sí, lo que pasa es que Martín Lutero fue el representante, digamos, de lo que ya el pueblo venía sintiendo. Entonces se convierte como en el líder. Saben que los más fieles seguidores de Lutero eran los alumnos, sus propios alumnos, eran los que lo apoyaban a él, porque eran los seguidores fieles, digamos, de él. Lo que pasa es que Lutero quiso reformar originalmente al principio la Iglesia Católica desde adentro. Él en ningún momento pensó salir de la Iglesia Católica. Él lo salieron, es decir, lo echaron. Entonces, él quiso reformar internamente a la Iglesia Católica y de ahí lo echaron. Entonces ya surge el pensamiento protestante. De hecho, el originador del término de iglesias luteranas no fue él, fueron los seguidores de él los que le denominaron iglesias luteranas, no Martín Lutero. Y Lutero por eso no reformó una gran cantidad de cosas que no compartimos con él, pero no somos luteranos, porque no reformó el bautismo, no reformó la extrema unción. Él dijo que quedaba a criterio de la persona moribunda
si le daban los santos óleos de extrema unción, no reformó las misas, él siguió usando la vestimenta litúrgica igual que la Iglesia Católica y no reformó el bautismo, él siguió bautizando niños normalmente como la Iglesia Católica. O sea, hizo grandes cosas, un gran liderazgo, pero cosas que no las pudo reformar porque él estaba bien marcado por la teología católica. Y murió católico. Y murió con ese pensamiento católico, es correcto. Y Es decir, casado. él siempre mantuvo la teología católica, tenía un doctorado de Roma. Entonces, él siempre siguió creyendo en cuestiones de la teología católica hasta el día que murió. Excelente. Bueno, se nos fue la segunda parte, mis hermanos, y después regresamos con nuestras preguntas, que por cierto son bien directas para los bautistas. No nos cambie, sigue en sintonía de Taber TV, Radio Bautista y por supuesto nuestras redes. Ya regresamos. De pronto, como si un rayo de luz divino hubiera alcanzado su oscuro corazón, Lutero comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida como un regalo únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Luego dijo al respecto: Al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive gracias al don de Dios, es decir, la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces sentí que había nacido de nuevo por completo y que había entrado al paraíso a través de puertas que estaban abiertas. Lutero entendió que la justicia de Dios tenía dos dimensiones. Por un lado, se trataba de una cara que exige que los hombres fueran justos y que anunciaba un juicio, pero por otro lado, poseía también un rostro salvífico que actuaba en los seres humanos mediante la fe en Cristo. El descubrimiento de esa doctrina provocó en Lutero un cambio definitivo. Así fue que Lutero entendió que el hombre pecador no es salvo por sus buenas obras. Más bien, la justicia de Cristo es imputada a los pecadores solo sobre la base de la fe. Lutero llamó a esto una justicia ajena, es decir, no del hombre. Dicha justicia viene de fuera de él y es dada libremente por Dios. Gracias a su entendimiento de esta verdad, la justificación que solamente por la fe, sola fide, se convirtió en la esencia de la Reforma, es decir, la materia misma del Evangelio. Según el propio Lutero, semejante experiencia lo liberó de la ansiedad del temor del pecado y lo llenó de paz y sosiego. Lutero predicó esta verdad en un sermón histórico llamado Las dos clases de justicia. En esta valiente exposición afirmó: A través de la fe en Cristo, por lo tanto, su justicia llega a ser nuestra justicia y todo lo que Él tiene llega a ser nuestro. Más bien, Él mismo llega a ser nuestro. Tal fe es llamada la justicia de Dios. Esta justicia que recibimos es la que sustituye la justicia original que perdimos en Adán. En este sermón, Lutero proclamó aquello que por 1000 años prácticamente había quedado en el olvido, el Evangelio de la gracia. ¿Y tú? ¿Ya tuviste una conversión basada en las Escrituras? Bueno, mis hermanos, ya estamos. Hoy sí es el final de nuestro programa La Semana, donde hemos estado conmemorando la Reforma. 504 años la Iglesia Luterana está celebrando, así es que nosotros estamos conmemorando. Como dijimos al principio, no podemos dejar de mencionarla como parte de la historia, y nuestro seminario, nuestro colegio de teología,
pues es importante que nuestros estudiantes y también el pueblo cristiano tenga conocimiento de esto. Porque por falta de conocimiento, dice la palabra, el pueblo perece. Bueno, tenemos ya algunas preguntas acá y como se les decía al principio, recuerden que va a ser breve la respuesta, por favor, para que podamos contestar la mayoría de ellas. Yo creo que pregunto, ¿verdad? O nos preguntan, ¿en qué creemos los bautistas, verdad, frente a esta situación de la reforma? ¿Cuál es nuestra creencia? Bueno, lo que pasa es que hay que determinar si vamos a hablar de principios Sí. o doctrinas, Ok. ¿verdad? Y ahí tenemos que ver los principios. Y hay básicamente, hoy hay 8, le han puesto 8, pero son 5 principios básicos, como son el señorío de Cristo, la escritura, el sacerdocio del creyente, el bautismo por inmersión y la separación gobierno-estado y la cooperación que hay ahora entre las iglesias. Básicamente esos son los principios. Excelente. Y las doctrinas, pues, la escritura, la cristología, la teología propia, la teología de Dios, la teología del Espíritu Santo, la eclesiología, la neumatología, la escatología. O sea, las doctrinas que tenemos, eso, son tantas que no podríamos tener, tendríamos que hacer un programa por cada doctrina para poderla desarrollar. Ok. Pero sí, las doctrinas básicas, y yo recomiendo un librito que ya estaba un poco desfasado, pero el libro de William Evans, las 10 doctrinas fundamentales, Básicas. yo le llamo el silabario del creyente porque puede servirle No, pero ahí lo entiende cualquiera. cualquiera. Después de eso usted va profundizando Sí. más, pero esa es la base y todo estudiante pues lo hemos leído. Pastor Francisco. Vea, para sintetizar, nosotros tenemos un credo en la iglesia que es emanado o extraído de las Sagradas Escrituras. Y nuestra primera creencia es Dios, creemos en Dios. Creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Trinidad. Y todos este tipo de doctrinas que se convierten ya en principios bautistas propiamente dicho, que son precisamente los que modelan nuestra conducta, nuestro procedimiento y comportamiento. Así que no podemos negar a Dios, no podemos negar a Jesús, no podemos negar al Espíritu Santo y las otras doctrinas, porque entonces seríamos en contra de nuestros mismos principios, en contra de nuestros comportamientos. Hay muchas más creencias, por supuesto. Amén. Pastor Ramón. Solo quizás agregar a los principios que José Luis Guarón mencionó, que es el principio de la autonomía local. Eso es importante porque ha sido en toda la historia de la iglesia bautista, la autonomía local ha sido clave. Entonces eso es un principio que nos ha sostenido siempre. Como también tenemos que agregar el reconocimiento de la cooperación misionera. Hay una parte que se le llama la cooperación. ¿Qué es la cooperación? En las diferentes partes del mundo hay las convenciones bautistas, hay una convención mundial y una convención en los diferentes países. Y la idea de las convenciones es que el aporte que dan las iglesias locales sea para cooperar que el evangelio avance, que el evangelio siga siendo predicado. Y a eso se le llama la cooperación bautista. Entonces sería de hacer énfasis en esto de la cooperación bautista, como lo hacemos en el tabernáculo, que es la siembra que hace cada iglesia para que otras iglesias puedan ser fundadas, puedan ser establecidas y el evangelio pueda avanzar. O sea que el tabernáculo sí practicamos la cooperación bautista histórica para que nuevos ministerios se establezcan. Y luego en cuanto a las doctrinas, que nosotros tenemos claridad en las doctrinas primarias y secundarias, trabajamos mucho ese término, ahora lo estamos haciendo mucho énfasis. ¿Qué es doctrina primaria? Es aquella que pone un gran lineamiento, digamos, por ejemplo, la salvación, que es soteriología, pero bajo la soteriología hay doctrinas secundarias como el arrepentimiento, la justificación, la redención, la santificación, etcétera, etcétera. Esas son doctrinas secundarias. Entonces nosotros hacemos mucho énfasis en las doctrinas primarias que están definidas y las doctrinas secundarias que van detrás. Perfecto. De cada doctrina. Y hablando de las doctrinas, no sé si la respuesta la vamos a poder dar, porque es bien larga la respuesta, creo yo.
nos ponen por qué razón los bautistas sostienen que la salvación no se pierde. Pastor. Bueno, para eso quiero decirte que en lo personal he trabajado un curso de 8 meses para solo de hablar de por qué no se pierde la salvación. Lo que puedo decir como insumo primario es que en las Escrituras al estudiarlas a profundidad podemos encontrar la salvación pasada, la salvación presente y la salvación futura. Y el principio arminiano de que Arminio lo postuló era que había seguridad de la salvación. Entonces, pero hablar de eso tendríamos que hacer 2, 3, 4 programas porque hay mucha tela que cortar. Yo sé. Pastor Celedón. Vea, Dios es inmutable, no cambia. Y si las Escrituras nos afirman, nuestra convicción y el Espíritu Santo nos guía a ese discernimiento de que solamente por Cristo somos salvos y de manera eterna, no tiene por qué estar cambiando Dios en los momentos para negociar mi salvación. O sos salvo o no sos salvo. Dios es inmutable, no cambia. Pastor Tobar. Porque la salvación es por gracia, y gracia es un regalo inmerecido, un favor inmerecido de la palabra griega carisma, que viene don, regalo, premio. Entonces es un regalo inmerecido. O sea que quien toma la decisión de salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros abrimos el corazón para recibir a Jesús, en ese momento se hace realidad en nuestras vidas. Entonces es porque es un regalo de gracia. Y además es bíblico. Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo la tiene? Cuando oye la palabra. ¿Cuándo la tiene? Cuando cree en el que le envió. ¿Cuándo la tiene? En el momento que nos sale al encuentro nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, no se puede perder, porque el tiempo del verbo es tiene vida eterna. La vida está en su Hijo, por lo tanto, nosotros no perdemos la salvación. Lo que perdemos son los premios. Lo que perdemos son los galardones. Los premios sí están condicionados. Las coronas y los galardones están condicionados. Algunos van a entrar a la presencia de Dios con olor a humo, apagándose las llamas, porque dice que van a entrar así como por fuego. No sé si han leído cuando trata un caso Pablo en Corintios y dice que algunos van a entrar así como por fuego. Van a ser salvos, pero algo quemados, como el pastor Ramón Tobar. Amén. Y mire que puede encontrar sobre la salvación mucho en el Nuevo Testamento, Efesios, Hechos, en Tito. Realmente la salvación tiene un respaldo bíblico por todos lados. Amén. Tenemos otra pregunta. Y ese es que si nosotros realmente creemos en el cielo y en el infierno. De hecho, es parte de las que el pastor Tobar mencionó, las doctrinas secundarias de lo que es el cielo, lo que es el infierno. El problema de estos dos conceptos es qué enfoque le voy a dar, cómo lo voy a interpretar y cómo quiero aplicarlo. ¿Verdad? Porque hay gente que me va a decir, pero es que la palabra infierno no aparece en los textos. Tiene razón. Pero sí aparece la palabra Gehenón, que era la que se tradujo por infernus en el latín a la parte inferior. Pero eso también tiene una discusión, y sí, los bautistas es parte de su doctrina secundaria, el cielo y el infierno. Pastor. Bueno, es como querer negar el bien y el mal. Esas dos fuerzas que se contraponen. Dios tiene su casa, los cielos. Satanás tiene su casa, el infierno. Negar esas verdades es no tener convicción sobre en qué estamos parados, ¿verdad? Pastor. ¿Temor a quién? A Dios. Ok, Pastor Ramón. Sí, creemos en el cielo y en el infierno, y creemos porque el Señor Jesús nos lo prometió. Prometió que nos iba a llevar para estar con Él al lado de Él. Y si vamos a estar con Él y la morada de Jesucristo, porque es Dios, está en el tercer cielo, es obvio que nosotros vamos a estar ahí. Lo que pasa es que confunde un poco en la cuestión escatológica, que cuando todo se cumpla, se va a abrir la eternidad. Entonces, lo que Él nos ha ofrecido es la eternidad. O sea, que llegamos al cielo para estar con Él, esperando el cumplimiento de los tiempos para entrar a la eternidad. Perfecto. En cuanto al infierno, sí creemos en el infierno, y las palabras lo demuestran: Tártaro, Gehenna,
Hades, Seol, y todos los términos tienen relación, lugar de tormento, lugar de sufrimiento, y sí creemos a la luz de la Biblia que hay un infierno para los que rechazan a Jesús. O sea que el requisito clave para ir al infierno es rechazar a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Estas dos me imagino que no son de estudiantes. ¿Por qué no creemos en la Virgen María? ¿En qué? En la Virgen María. Bueno, esto... Me imagino como redentora, ¿no? El problema es que no es que no se crea, sino es cuál es la posición que juega. Porque en las Escrituras está pues plasmado el nombre de la Madre de Jesús. Ahí está. Ahí está. Y si vamos a tomar que las Escrituras son verdad, entonces vamos a decir que sí existió. Ahora, el punto es si es una deidad, una divinidad. ¿Cómo lo vamos a tomar? Entonces, nosotros entendemos y creemos que no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro camino. Que es Jesucristo. Exacto. Entonces, el problema es cuando se pone a la figura de María como corredentora o como mediadora entre el Padre. Entonces, ese es el problema. Ahora, no decimos, nunca hablamos mal de ella. Así es. Nunca hemos hablado en contra de ella, de denigrarla, sino que el punto es la posición que se quiere Como deidad. deidad. Correcto. Pastor Francisco. Yo creo en que Jesús tuvo madre, María. La pregunta puede venir desde el origen católico, porque ya la María, conocida como divina, fue resultado de un concilio. La creencia de María Virgen, etcétera, y todo lo que conocemos que ascendió a los cielos y todo eso, ya es producto de un concilio, ya es pensamiento y un consenso del Vaticano de la época, ¿verdad? ¿Por qué razón? Sencillamente porque entender en esa época a la persona, a la figura humana de Cristo como que no era muy tangible, pero sí se podía ver a María, la María Madre. Entonces, que lo acompañó en el dolor, sufrimiento, que lo acompañó en la cruz. Entonces, ver a María en el pensamiento católico es ver una contraparte de la figura de Jesús en la tierra. De tal manera que creó en la madre de Jesús, como todos creemos, ¿verdad? Porque todo el mundo tuvo madre. Jesús fue hecho hombre a través de una madre. Correcto, pastor. Amén. Lo que pasa es que hay que entenderlo a partir de la postura católica, porque los católicos arriba está la tradición, abajo la Biblia. Para ellos, la tradición, las encíclicas papales tienen mayor autoridad que la Biblia. Para nosotros está la Biblia en primer lugar y después la tradición, que quiera ser o no, la tenemos. Entonces, en la tradición es que ellos comenzaron a hablar de María como corredentora, la Inmaculada Concepción de María, la Ascensión de María, y poner a María al mismo nivel de Jesús. Porque la tradición está arriba de la Biblia. Como nosotros, la Biblia está arriba y la tradición está abajo, María solamente fue el instrumento de Dios para que Jesús viniera, una gran mujer, una mujer digna de admirar, digna de imitar, pero no salva, no perdona pecados, no lleva al cielo, no es diosa, como se ha dicho históricamente. Amén. Esta respuesta corta, hermanos. ¿Tiene una sede o un líder mundial como las otras iglesias, la iglesia bautista? No, no tiene un jerarca mundial, ¿no? Lo que hay son convenciones. Y las convenciones pues tienen sus regionales, como toda una organización. Pero no tiene un líder como para decir el estamento del papado. Ok, pastor. Es decir, nosotros somos de un gobierno congregacional, es decir, tenemos iglesias locales en todas partes del mundo, como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pablo visitaba las diferentes iglesias de Éfeso, a las de Gálatas, etcétera. No tenemos un gobierno jerárquico con un supremo pontífice o un supremo rey, ¿verdad? En la tierra. Perfecto, pastor. Es que el modelo bautista no es de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Es decir, que el modelo episcopal, ellos tienen un líder, ellos tienen un obispo, ellos tienen un papa, el modelo episcopal. Nosotros, como es congregacional, democrático de las iglesias, es de abajo hacia arriba. Entonces, lo que hizo la iglesia bautista fue armar la Convención Mundial de los Bautistas, que se celebra a veces cada 2 o cada 3 años. Hoy con la pandemia no sé cada cuánto tiempo lo hacen.
y las convenciones de los países, las convenciones locales de los países para cooperar en la predicación del Evangelio. Entonces no tienen una cabeza, sino lo que tienen son convenciones con el fin que el Evangelio avance. Perfecto. Nos quedan como para 2 preguntas y son parte siempre. Se dice que ustedes como bautistas no creen en el poder actual del Espíritu Santo. ¿Por qué? Eso es falso. El problema es que la presencia divina, llámese Shekinah o Espíritu Santo, la presencia divina está en todo, es parte de todo, está entre todos. Y sí creemos en el poder. De hecho, la Escritura postula en el Nuevo Testamento que a través del activar del Espíritu Santo la gente se regenera, se transforma, se rectifica. Es la presencia de Dios en el hombre. Lo que tal vez ha querido preguntar a la persona es por qué tal vez no somos muy bulliciosos, porque en la actualidad se cree que entre más gritón o más bullicioso es o más emocional es la presencia de Dios. Yo quiero plantear algo. Dice que hubo un terremoto y la presencia del Señor no estaba ahí. Hubo tal cosa y no estaba ahí. Hubo un silbido quedo y la presencia del Señor estaba ahí. La presencia del Señor no está en el escándalo. La presencia del Señor está Y esa en es la pregunta y la paz. que nos hacen siempre. ¿Jesús lo hizo? Pastor Francisco. Nosotros somos trinitarios. No le damos más peso ni a uno ni al otro. Cuando decimos que somos cristocéntricos es porque gira en torno a Él, pues toda nuestra creencia y nuestra salvación. Pero yo acepto que fui creado por obra y gracia de Dios. Yo fui salvo por obra y gracia también de nuestro Señor Jesús y soy guiado y soy mejorado en mi fe y mi conducta por un Espíritu Santo. Amén, pastor. Sí creemos en el Espíritu Santo, lo que no creemos en el emocionalismo, en el show, en el espectáculo, que creemos que ahí el Espíritu Santo está presente. Creemos que el Espíritu Santo nos selló, nos bautizó en el momento de creer, nos da dones espirituales, nos guía, nos ilumina para entender la Biblia, nos llena de su presencia. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Sí creemos. En lo que no creemos es en el espectáculo, en la risa santa, en el vómito santo, la bailada santa, el relajo santo, porque la Biblia dice que todo se haga decentemente y con orden. Por lo tanto, creemos en el Espíritu Santo, Él es maravilloso en nuestras vidas, pero no creemos en el espectáculo. Les voy a recomendar que busquen un libro, está en PDF, se llama El Espíritu Santo en mí, de Edgar Contreras. Una lindura de libro que le va a responder a todas las preguntas respecto al Espíritu Santo. Él es Dios dentro de nosotros, Él es parte de nuestra vida y sí creemos en el Espíritu Santo. Perfecto. Bueno, su despedida final y su mensaje final, después de haber hablado de la reforma, y ha sido una semana y le damos las gracias a todos los que nos participaron, de verdad. Pastor Guadrón. Bueno, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de compartir, y la reflexión que quiero hacer es lo que los reformadores hicieron, volver a la Escritura. Ahí está todo. Ahí está para regenerarnos, transformarnos, rectificarnos. Es volver a las Escrituras. Estamos muy desviados en libros, en shows, en esto y lo otro, y considero que hemos dejado la Escritura por un lado. Es de volver a las Escrituras. Mi pueblo pereció porque le falta conocimiento, y conocimiento de la Escritura. Amén. Así que los invito a estudiar, a leer, a indagar. Conviértase en un buscador de la verdad. No se quede con lo que nosotros decimos. Esto solamente es para incitarlo en su mente a que usted indague. Y algo que aquí maestro Tobar me enseñó: la verdad encontrada por usted, esa es la verdad. Amén. Recordemos que lo importante también es poner en práctica la palabra. Nosotros podemos ser una eminencia leyendo. Podemos ser conocedores de una biblioteca completa que hay en las paredes sobre lo que Jesús hizo. Pero si nosotros no tomamos a Jesús como ese modelo de vida, lo practicamos, lo llevamos a la práctica y lo convertimos en valores, en principios concretos de acción, visibles y evaluados, entonces podríamos estar quedándonos solamente con la lectura. Ser hacedores de la palabra significa, como dice Santiago, también ponerla en práctica. Pastor Gracias. Ramón Tobar. Es bueno tocar estos temas porque tenemos que saber que ignorar la historia o desconocer la historia es repetir los mismos errores de la historia.
Los reformadores hicieron en aquel momento de la historia porque no tenían Biblia. Ahora nosotros ya la tenemos, hay que estudiarla, hay que conocerla, hay que interpretarla con todos los lineamientos y reglas de interpretación. Y una de las que ellos dieron fue, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, por lo tanto, ella nos va a estar aclarando a través de la iluminación del Espíritu Santo cómo es que funciona. Y la otra cosa que hay que hacer, hay que tener predicaciones expositivas o analíticas. ¿Qué son predicaciones expositivas analíticas? Son aquellas en las que venimos a exponer la palabra de Dios y no venimos a hacer un show, un espectáculo y hablar de nosotros, sino que venimos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo decía en una oportunidad que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Perfecto. Muchas gracias a todos, a nuestros invitados. De verdad ha sido una semana maravillosa. Espero que usted haya aprendido. Si no pudo verlos, no se preocupe. A través de YouTube tenemos nuestro canal CBT TV, donde usted va a poder ver todos los programas y va a ir viendo nuevos programas también del seminario. Ya hemos realizado algunos conversatorios teológicos, el punto teológico que es parte del seminario y toda la información que usted necesita para poder crecer. Le invito nuevamente para que hoy en diciembre se pueda inscribir, no para ser pastor, para que conozcan la palabra del Señor. Es importante que nos expongamos a ella, ya que solo en ella encontraremos esas palabras de vida. Mis hermanos, sigan en sintonía y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos.